Aquí también le puedo poner avanzado, ahí, avanzado. O aspectos esenciales clásicos, también podría hacer. También ahí lo podría, digamos, como configurar en esos aspectos, pero lo importante es esta herramienta de aquí arriba, que me sirve, digamos, como para tener otras funciones adicionales a tener las herramientas que funcionan igual que en Photoshop o que en Illustrator, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando abro el InDesign, aquí en el espacio de trabajo, voy colocando, por ejemplo, este tipo de elementos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, eh, voy a colocar entonces este recuadro. Ahí tengo dos tipos de recuadro, marco rectangular y rectángulo. Entonces, ahorita les indico para qué sirve cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ubicar mi rectángulo, ¿sí? Con Shift para que me quede de forma regular y ahí me saca las guías, ¿no? Lo voy a poner en toda la mitad. Eso lo estoy haciendo en el menú de páginas. Entonces, aquí tengo menú de páginas. También esas herramientas las puedo arrastrar aquí a mi barra lateral y ahí puedo organizar, por ejemplo, el orden pues, de la interfase que voy a utilizar. También, por ejemplo, puedo poner aquí capas. Yo utilizo capas, utilizo páginas. Ahorita pues configuro el tema del texto y con esas pues empiezo a trabajar el InDesign. Este de biblioteca pues también lo puedo sacar, lo puedo cerrar ahí y puedo organizar mi espacio de trabajo, ¿no? Es muy parecido al Photoshop, muy parecido al Illustrator. Tengo también mis herramientas a la izquierda, mis herramientas estándares y las opciones arriba. Entonces, lo que les decía de cambiar aquí el espacio de trabajo para que poder tener estas opciones arriba y poder configurar el tema de todo lo que voy poniendo aquí en escena, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un rectángulo, entonces le puedo decir, por ejemplo, colores de relleno. Entonces, por ejemplo, aquí voy a utilizar un gris. Entonces, por ejemplo, podría utilizar el negro, bajarle el matiz para tenerlo en gris. Y podría también configurar el tema del borde, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si quiero cambiar el color a borde, lo voy a dejar ahí en negro. Le puedo cambiar el tipo de letra, ahí, por ejemplo. Ahí me aparecen varias opciones y bueno, lo podría dejar de esa manera, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es que estoy en la página A, ¿no? En la página número uno. Si yo quisiera que esto me apareciera en todas las páginas, digamos que voy creando, aquí le voy dando clic derecho sobre las páginas, clic derecho y puedo insertar páginas, ¿no? Entonces aquí le voy a decir que me inserte por ahí unas siete páginas, que es donde voy a empezar a diagramar. Y él siempre me va a preguntar qué tipo de página maestra quiero, ¿no? Entonces aquí, como solamente tengo configurada una, me va a aparecer la página maestra, la A. Entonces ahí coloco 7 y en la esquina me aparece la letra A para indicarme qué es el tipo de página maestra, qué es el tipo de página maestra A. Voy a empezar a configurar lo que es la página maestra y aquí con Alt y el scroll voy viendo ahí pues las páginas que creé, ¿no? Entonces, esta primera la podría dejar suelta. Digamos que si yo quisiera pasar este rectángulo a mi página maestra o a otra página, le puedo dar control X y puedo ir entonces aquí a mi página maestra, le doy doble clic, ahí me aparece la página maestra, la página maestra y me aparece de forma doble, ¿no? Y lo que puedo hacer es que le doy clic derecho y la pego en el mismo lugar. Entonces ahí la puedo pegar en el mismo lugar y esa me va a mostrar entonces de ahora en adelante, si yo voy aquí a mis páginas, miren que ahora me muestra en todas las páginas, me va a mostrar ese rectángulo, ¿no? Entonces quiero que en todas las páginas que sean página maestra A la derecha me aparezca el rectángulo. Entonces puedo empezar a configurar ese tipo de opciones. La página maestra, yo puedo entonces crear dos tipos de página maestra. Digamos que voy a hacer un portafolio y requiero en la página de portada de cada semestre un tipo de diagramación y ya otro tipo de diagramación en el contenido que voy a utilizar. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a decir nueva página maestra con clic derecho, nueva página maestra. Le puedo decir que sea la página maestra B
o le puedo cambiar el nombre, ¿no? Por ahora lo voy a dejar así. Y lo mismo el ancho y el alto, ¿no? Ahí está la orientación, el número de páginas que sean dobles, le voy a dar OK. Y ahí tengo mi tipo de página maestra tipo B. Entonces, en este caso, por ahora, bueno, aquí puedo mover esta división para que me muestre la página maestra A, B, y si tengo muchas más páginas maestras, pues para que me las muestren, ¿no? A veces se ocultan por esa división, por esas divisiones que tengo acá. Entonces, por ejemplo, la página maestra A, quiero que sea mi portada, ¿no? Y que siempre Sí. la portada esté pues el tema de un texto dentro de este rectángulo. Entonces voy a dejar ahí el rectángulo y de pronto que aquí me muestre una imagen y podría también, lo que podría hacer es que puedo copiar este rectángulo y con Alt, ahí lo copié con Alt, con la herramienta de mover, que es esta, que tiene el mismo comando de Photoshop, que es B pequeña, que sube, y podría aquí cambiar la proporción para que siempre me muestre, digamos, aquí y me muestre ahí, digamos, un texto que diga el semestre que voy a crear. Aquí también podría empezar a numerar páginas, eso lo hacemos ahorita más adelante. O también podría decirle que me numere solo las páginas de contenido, ¿no? Entonces, esta sería mi portada, la página maestra A. Ahora, como yo al principio creé estas 7 páginas, miren que ahí me muestra como un sketch de las páginas. Entonces, le voy a dar doble clic y las voy a ver ahí cómo están quedando. Entonces, todas las páginas están quedando de tipo A. Voy a crear mi página maestra B. Entonces, en la página maestra B, siempre voy a utilizar, digamos, una cenefa, por ejemplo, aquí abajo. Entonces, por ejemplo, ahí voy a utilizar una cenefa y la voy a utilizar de un relleno, digamos, negro. Y ahí voy a colocar textos y demás. Voy a colocar ahí los textos y arriba voy a colocar las imágenes. Podría, digamos, también siempre tener, no sé, un círculo que me indique también el semestre en el que estoy trabajando y ahí le voy a poner pues un color diferente. Entonces, por ejemplo, pongámosle este azul. Tratar de siempre utilizar como 2 o 3 colores para poder empezar a organizar mi portafolio lo más sencillo posible y que no le robe protagonismo a las imágenes y al contenido. Entonces, digamos que ese va a ser mi sketch, ¿no? De la página maestra B. Hay algo que también yo hago y es configurar las capas. Entonces las capas, lo que por lo general yo hago es crear 4 capas y por ejemplo la capa 3 la voy a llamar como textos. Entonces todos los textos los voy a meter en la capa 3. La capa 2 la voy a cambiar por imágenes. Entonces para tener un control mejor del portafolio, y la capa 4 le voy a poner diagramas, ¿no? Entonces, diagramas. En ese caso, pues ya empiezo pues a crear más capas a medida que las vaya necesitando, pero sí es importante tener pues un orden en el portafolio para poder, digamos, prender y apagar capas. Aquí puedo pinchar el ojito y así prender y apagar las capas y también por el orden del dibujo, ¿no? Entonces, si por ejemplo cuando yo haga diagramas, lo voy a mandar debajo de imágenes, siempre va a quedar debajo de imágenes y los textos siempre los voy a mandar encima de las imágenes. Entonces eso es como para tener también un orden en cómo se van a ver los textos y las imágenes y los diagramas aquí en el espacio de trabajo. Estas páginas que creé acá, entonces aquí por ejemplo voy a crear otra página maestra, le voy a decir clic derecho, nueva página maestra y le voy a dejar ahí C. Esa página maestra C la quiero en blanco, entonces por ejemplo esta primera página la voy a dejar en blanco. Lo que voy a hacer es que le voy a modificar la página maestra para que sea de tipo C. Mm, Atributos de página, opciones de panel. Um, a ver, páginas. Entonces aquí le voy a dar aplicar página maestra a esta página que seleccioné.
Entonces le voy a decir que sea una página maestra de tipo C, o sea, en blanco. Ahí en blanco. Aquí había hecho el rectángulo, lo voy a eliminar. Y por ejemplo, estas dos primeras, le voy a decir que sea la página maestra B. Entonces le voy a decir aplicar página maestra y que sea la página maestra B. Ahí le voy a poner. Entonces, página maestra B. Ahí entonces me aplica pues la maqueta, digamos, de cómo sería. Y las demás de ahí en adelante sí que sean de tipo A, inclusive podría agregar un poco más de páginas, insertar páginas, voy a agregarle otras 5 páginas de tipo B. Entonces aquí le voy a decir que sean de tipo, no, que sean de tipo B. Sí, ahí que sean de tipo B. Después de la página 8, o sea, puedo seguir insertando páginas intermedias. Si por ejemplo se me olvidó insertar páginas, por ejemplo aquí entre la 3 y la 4 se me olvidó insertar o necesito agregarle páginas, ahí puedo insertar páginas en el medio, ¿no? Entonces aquí voy a aplicarle a estas, página maestra de tipo B también, de tipo B, ¿listo? Entonces ahí quedaron todas. Ahí quedaron todas de tipo B, excepto la primera. Y quería que la 2 y la 3 aplicar página maestra de tipo A. Ahí, listo, ok. De tipo A. Y así voy creando mis páginas, ¿no? Entonces, siempre las portadas van a tener aquí un texto. Entonces, ahí sí voy a la página. Ahí sí le doy doble clic aquí a la página 3 y ahí en texto selecciono en qué capa voy a trabajar. En textos, ahí pongo, por ejemplo, un cuadro de texto, ¿no? Entonces ahí voy a ir aquí a textos y ahí voy a colocar aquí mi cuadro de texto. Entonces miren que cuando yo coloco un cuadro, él se marca de color verde para indicar que está en esa capa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, antes de empezar a escribir, pues de pronto cuando ustedes están haciendo su portafolio, todavía no tienen los textos y los van a dejar al final, pero sí quisiera, digamos, en cada semestre hacer una pequeña reseña. Y las reseñas, digamos, un abstract tiene por lo menos unas 300 palabras. Entonces, pues sí hay que ser muy consecuente pues, en el tema de cuántos textos voy a poner, porque pues, si pongo textos muy largos, si por ejemplo los hago en Word y después los paso a InDesign, de pronto me quedan muy largos, no mido, digamos, el espacio que van a ocupar o cuántas palabras, y pues esos textos de pronto son tan largos que nadie los lee, ¿no? Entonces tratar de mirar que, por ejemplo, un abstract del inicio de un semestre puede tener 300 palabras. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago para cuantificar esas palabras? Voy aquí a Internet y hay una página que se llama Lorem Ipsum. Entonces, en Lorem Ipsum, Generator, aquí, Lorem Ipsum, entonces puedo generar ahí textos de párrafos o palabras y le puedo decir que me genere un texto de 300 palabras. Generar. Aquí le doy generar y ahí me genera este texto de 300 palabras, ¿no? Eso como pues un texto, no, pues como un abstract, ¿no? No debería tener más. Sin embargo, podría decirle que más bien me genere un texto de menos. Voy a decirle por ahí unas 200 palabras. ¿Listo? Lo copio, control C, y lo llevo entonces a InDesign. Y ahí, control V. ¿Listo? Este texto entonces veo que ahí lo que está pasando es que está mucho más grande de mi recuadro, ¿no? Entonces lo podría o sintetizar o cambiarle el tipo de letra, ¿no? Entonces podría ir al tipo de letra y cambiárselo, ¿no? Ahí sí necesitaríamos activar unas ventanas para poder empezar a configurar lo que son los textos. Aquí entonces en textos y tablas, aquí en el menú de ventana, ahí en textos y tablas podría empezar a
activar estos, por ejemplo, que se llaman carácter, ahí. Podría también activar textos y tablas, este que se llama párrafo. Podría activar estos dos, los voy a dejar aquí por ahora. Y ahí ya empiezo entonces a configurar mi tamaño de texto y el tipo de letra. Entonces, pues escoger un tipo de letra que sea muy fácil de aprender, de leer. Entonces, por ahora, Arial. Y aquí están 12, que es un buen tamaño. Pero entonces me tocaría entonces simplificar el texto o bajarle el tamaño al texto, ¿no? Entonces, por ahí pues un 10 o un 9,5 podría ser, o un 9, y separar lo que es el interlineado, ¿no? Entonces también aquí me da opciones de interlineado, eso ya pues es cuestión de que ustedes lo trabajen. Ahí, por ejemplo, 14, no, lo podría dejar en 13, también se lo podría escribir, ¿no? Entonces 13 y ahí me queda pues el texto, ¿listo? Entonces ahí pongo mi texto. Hay algo que pueden utilizar al momento de crear el texto y es, bueno, creo que aquí no me los está, digamos, como separando con líneas el texto, pero sí cuando, por ejemplo, ustedes tengan un texto en InDesign, ustedes le pueden decir aquí, quitar el chulito de separar y él pues les evita esas líneas. Por ejemplo, voy a escribir un texto aquí para que lo podamos ver. Entonces, por ejemplo, aquí voy a decir, aquí voy a sacar palabras. ¿Sí? Entonces, si son muy largas las palabras, por ejemplo, ahí él me las está separando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Ahí le voy a dar aceptar y ahí pues van a ver que les está separando con el guión las palabras. Si le quito esta opción de separar, entonces me las mantiene las palabras completas. Entonces eso pues para que no se interrumpa pues digamos como esas palabras y me lo deje pues completo, ¿no? Entonces ese de separar ahí en el menú de párrafo. Y aquí los podría justificar, ¿no? O sea, al centro, a la izquierda, a la derecha, ahí podría justificar los párrafos para que me queden pues, más organizados, ¿no? O dejarlos sin justificar. ¿Listo? Podría ponerlos ahí en el centro más bien, para continuar con esa diagramación como central. Aquí entonces voy a ponerle también otro texto. Aquí en esta parte voy a ponerle otro texto en la parte de abajo. Entonces también podría con Alt, con B pequeña de mover y con Alt podría seleccionarlo, moverlo, ahí lo duplico y aquí entonces le voy a poner un texto pues, que me indique el semestre y de pronto lo que va a contener ese semestre o esa diagramación, ¿listo? Entonces aquí lo voy a poner por acá, lo voy a extender también aquí y lo voy a organizar ahí dentro de mi recuadro, ¿no? Lo voy a poner aquí justificado en el centro. Y lo voy a bajar aquí un poquito. Le podría cambiar el tamaño de letra, es decir, un poco más grande. Podríamos ponerle 18 y aquí le voy a bajar automático. Ahí, digamos. ¿Listo? Lo podría mover también con las flechas y ahí dejo mi texto. Le podría también aquí utilizar opciones de estiramiento de las palabras también. Por ejemplo, aquí podría estirar las palabras, el espacio entre las palabras también podría hacerlo. ¿Sí? Ahí me aparece el más indicándome que no cabe todo el texto completo. ¿Listo? Entonces, si lo agrando, aquí me va a salir un texto que está oculto, ¿no? Entonces, por eso es que me muestra esa advertencia en el más. ¿Listo? Voy a quitarle aquí estas palabras. ¿Listo? Aquí entonces podría utilizar también esta opción para cambiarle el color al fondo. Por ejemplo, si le quisiera poner un fondo al texto,
Aquí por ahora le voy a poner ninguno. Y aquí, no, aquí también ninguno. Y le quisiera poner aquí un color al texto. Entonces en relleno me aparece aquí dos iconos, el de relleno del contenedor y el del relleno del texto. Entonces aquí, por ejemplo, le puedo cambiar al color azul. ¿Listo? Al texto. Si quisiera, digamos, por ejemplo, cambiarle aquí la tonalidad de color, entonces tendría que utilizar aquí mi herramienta de color. Podría aquí utilizar la herramienta de color. Podría aquí buscar, digamos, un tipo de color específico. Digamos, voy a utilizar este color como rosado. Y lo que voy a hacer es que le voy a dar clic derecho y le voy a decir añadir a muestras. Entonces, cuando yo le doy a añadir a muestras, ahí vuelvo otra vez a minimizar, a poner el color aquí, lo voy a volver a colocar acá. Cuando le doy a añadir a muestras, entonces aquí, bueno, le voy a dar otra vez que el color de relleno sea, aquí ninguno. El color de texto sí quiero que sea de las muestras. Entonces, cuando yo tengo aquí los colores y le añado muestras, siempre me va a quedar aquí, dentro de los colores predeterminados. Entonces ya puedo aquí aplicarle el color de la muestra. ¿Listo? Y siempre, digamos que escogí esos colores para mi portafolio, siempre me va a quedar ahí el CMYK de ese color para poderlo empezar a aplicar a todos los demás elementos. Entonces también, digamos, como escoger el tipo de color que voy a utilizar. Digamos que entonces ya cambié de color y aquí en la página maestra ya no quiero ese punto de color azul, sino lo quiero pues de ese color que escogí, lo selecciono y aquí me aparece también. Ahí me aparece entre las muestras. ¿Listo? Ahí me aparece. Y voy a utilizar entonces el matiz en un matiz más clarito. Ahí, por ejemplo, 75. ¿Listo? Voy otra vez aquí a mi texto, entonces ya tengo textos. Digamos que voy a poner aquí una imagen. Entonces, la página maestra yo no la configuré. Aquí no la configuré para que esto estuviera en una capa. Entonces me tocaría seleccionarlo. Le voy a dar control X. Voy a ir aquí a diagramas. Y le doy clic derecho, pegar en el mismo lugar. ¿Listo? Entonces, para que me quede en la capa de diagramas. Ahí lo voy a tener. Y voy aquí entonces a mi página maestra, digo, a mi portada del semestre y voy a insertar, digamos, una imagen aquí de fondo. Entonces voy a ir aquí a herramienta de marco rectangular. Entonces voy a mi herramienta de marco rectangular, que es diferente a esta herramienta de rectángulo. Son diferentes. Entonces esta herramienta de marco rectangular me va a servir para incrustar ahí imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ir lo voy a incrustar en la capa de imágenes. Selecciono la capa, rectángulo, marco rectangular y lo voy a poner acá. ¿Listo? Esa capa la voy a poner debajo de diagramas. Y en, esa, en ese marco rectangular puedo oprimirle control D en el teclado e insertar una imagen. ¿Listo? Ahí, por ejemplo, voy aquí a donde tengo mis imágenes guardadas. Es importante, todas las imágenes de InDesign quedan guardadas de forma externa. Igual si pierdo el link, simplemente es volver a aplicarle el link a una imagen y el resto de imágenes se cargan automáticamente. Entonces aquí voy a buscar entonces imágenes, digamos aquí fotos, pabellón. Ahí tengo todas mis fotos. Voy a insertar entonces esta. Le voy a dar aquí a abrir y ahí me la inserta. Entonces, yo quiero que me quede en este rectángulo, ¿no? Entonces, quiero que me encaje la imagen en ese rectángulo para que me quede de forma cuadrada. Entonces, voy aquí a mi flecha blanca o con la letra A y la puedo mover, digamos, dentro del rectángulo y la puedo escalar, ¿no? Para que no se deforme, ahí con Shift, ahí la puedo escalar, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hace el marco rectangular? Me va a poner siempre la imagen dentro de ese marco y lo que está por fuera del marco pues me lo va a recortar, ¿no? Entonces yo ahí por ejemplo podría, digamos, mover aquí un poco eso, la podría mover ahí y ahí tengo entonces mi imagen
que la tengo dentro del marco con la letra A. Por eso tengo dos flechas, una para seleccionar los elementos que hacen parte del elemento principal. Entonces, elementos secundarios con la letra A, ahí lo puedo seleccionar. Y me las marca, ¿no? Ahí me marca la imagen. Y con la letra V puedo seleccionar este elemento que es el marco rectangular. Entonces, cuando yo modifico el marco rectangular, ahí puedo entonces suprimir el resto de la imagen, ¿no? También aquí me aparece este botoncito amarillo y este botoncito rojo, que este botoncito rojo es para texto para anclar, para un cuadro de diálogo, bueno. Y me aparece, a ver, aquí este es para hacerle como un chaflán para editar los vértices. Ahí, sí, creo que es para editar los vértices. Ahí está para editar los vértices y que me salgan así, digamos, de forma curva, ¿no? Si lo necesitan. Listo, ahí. Listo, entonces este amarillito me sirve para eso, para darle como un chaflán curvo a las imágenes. ¿Listo? Podría ponerla, digamos, así. ¿Listo? Ahí podría ponerla. Y lo que les decía del orden de las capas, ¿no? Entonces está imágenes, me queda por debajo, diagramas, que es el rectángulo que yo organicé ahí siempre en mis páginas maestras, y textos, que me queda por encima de diagramas. Entonces eso es para pues, darle orden al dibujo. Si esto lo paso acá, pues ya no se va a ver el texto, ¿no? Entonces ahí pues el orden del dibujo me lo dan las capas. Y así puedo empezar a organizar pues todo lo que son pues mis planchas, ¿no? Entonces aquí ya inserto el texto. Entonces, por ejemplo, aquí traigo este texto, control C, lo podría traer aquí, control V, y podría entonces ahí ya empezar a organizar este texto, digamos, acá. Y ese texto es el que me va a marcar pues como la imagen, ¿no? Voy a cambiarle entonces el color al texto. Aquí pongo texto negro, ¿no? Entonces lo quiero de pronto un poco más grisecito. Quiero modificar aquí el párrafo, entonces lo pongo aquí a la izquierda, alineado a la izquierda. Y quiero insertar una imagen, entonces voy a la capa de imagen, pongo aquí mi recuadro del texto, aquí, ahí mi recuadro de texto, control D, control D y ahora escojo pues otra imagen, ¿listo? Por ejemplo esta. La letra A en el teclado, el atajo de teclado de A y selecciono mi imagen y la escalo, ¿no? Shift para mantener la proporción. Ahí, ¿listo? Ahí entonces las imágenes de pronto se les van a ver pixeladas, ¿no? Puede que se vean pixeladas. Miren que ahí le di clic derecho encima de la imagen. Rendimiento de visualización, visualización de alta calidad. Pero pues para no consumir recursos le puedo poner visualización típica. Me la va a mostrar pixelada, ¿no? Entonces no se preocupen, digamos, cuando uno inserta una imagen que me la muestre pixelada, eh, porque pues lo que hace el InDesign es bajar recursos, ¿no? Para no consumir pues como todos esos recursos del computador y así poder tener muchísimas, muchísimas páginas, ¿listo? Entonces ahí puse mi imagen, la voy a dejar aquí en alta calidad y podría también poner un texto, digamos, como a este lado, ¿no? Podría poner aquí un texto, le voy a dar aquí la letra B, ahí, ¿sí? Y ahí explico pues lo que es el texto. Eso, digamos, en cuanto a las imágenes en InDesign, ¿no? También hay unos efectos, digamos, por ejemplo, yo podría, por ejemplo, hacerle aquí unos efectos. Miren que aquí hay unos efectos muy parecidos a los del Photoshop. Sombra paralela, sombra interna, ¿sí? Ahí hay varios efectos que pueden aplicar. Entonces, por ejemplo, si voy aquí a mi página maestra B, a este circulito le podría poner aquí una sombra paralela, ¿no? Entonces ahí, miren, ahí me aparece con sombra paralela. O podría quitarle la sombra paralela y ponerle una sombra interna.
Listo. Sombra interior, distancia, pero no me está mostrando la sombra interior. ¿Por qué? Tamaño. Bueno, no me la está mostrando. Vamos a darle sombra paralela. Sombra paralela. Le puedo bajar la opacidad también. Ahí le puedo bajar la opacidad. O también podría seleccionar esta imagen y bajarle la opacidad, ¿no? También podría ser, digamos. Si la necesito así como medio de fondo, ¿no? Pero en este caso, pues sí, pues ponerla full, ¿no? ¿Listo? Ahí, por ejemplo, podría hacer eso. ¿Listo? Eso pues en cuanto a lo principal, que sería colocar diagramas como diagramación, colocar textos, a ver si este sí me aplica la sombra interna. A ver, multiplicar. Sombra interior, previsualizar, a ver. Ah, sí, es que me hacía falta activar esta opción de previsualizar, pero ahí ya me la está colocando. Entonces, la sombra interior, le voy a dar más tamaño, podría ser tamaño, opacidad de pronto más oscurita. Y yo creo que ahí podría ser, de pronto un poco más de distancia. No, ahí está bien, ahí, ¿listo? Y le doy OK. ¿Cómo hago para...? Él siempre me va a marcar estos cuadritos de colores, las guías, las márgenes. Entonces podría oprimirle aquí, oprimirle W para mirar cómo va quedando, ¿no? W o Shift W y me lo enmarca en la pantalla completa. ¿Listo? Entonces Shift W o W. Y ahí voy mirando cómo me va quedando mi diagramación. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, quisiera estos textos que están en forma de columna, organizarlos, entonces podría, por ejemplo, ir a maquetación y ahí podría colocarle, crear guías. Entonces, por ejemplo, podría crear aquí guías y le puedo colocar aquí que sean, por ejemplo, guías eh, de filas y columnas. Entonces, por ejemplo, quiero 3 filas por 3 columnas. ¿Listo? Ese medianil es la separación, me va a generar como una dilatación, ¿no? Entre las filas y las columnas. Podría darle aquí previsualización. Entonces ahí me crea digamos, las filas y las columnas para empezar a diagramar, digamos, con esa opción más como de retícula, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí más bien filas le voy a poner 2, ¿sí? O 4, ahí. Por ejemplo, miren que ahí, por ejemplo, podría ubicar 4 y 2 columnas, por ejemplo, y le podría dar OK. Entonces ahí, por ejemplo, podría empezar a organizar como un esquema de diagramación basado en filas y columnas en una retícula. ¿Listo? Para que puedan, pues, trabajar. Entonces ahí en maquetación, crear guías. ¿Listo? Eso pues digamos que me puede ayudar a que todo el portafolio se vea pues mucho más ordenado, ¿no? Entonces siempre utilizar como la misma estructura de organización, entonces siempre las portadas van a ir así, entonces por ejemplo esta imagen que es más como de fondo, a esa sí le podría bajar aquí un poco la opacidad, eso más bien ahí. Este texto me queda bien ahí, podría, digamos, reducirlo un poco en cuanto a cantidad de palabras y más bien aumentar el tamaño. Aquí, pues, la explicación, podría aquí, digamos, también generar alguna imagen, poner ahí alguna imagen y ya el contenido, pues, del portafolio. Ya depende ahí cómo lo vayan organizando, ¿no? Entonces, semestre, y aquí le pongo el número 1, semestre 1, o pues ya depende, pues, el diseño que ustedes escojan para el portafolio y los colores que escojan para el portafolio, ¿no? Al vincularla de forma externa, si yo, por ejemplo, llego a perder el vínculo o lo llego a cambiar, aquí en ventana, ahí voy a tener vínculos, esta pestañita de vínculos. Entonces, si se llega a perder, aquí aparece un signito de alarma y me va a decir, no, esta página está perdida. Entonces, ¿qué hago? Pues vuelvo a buscar el vínculo. Entonces, ahí ir al vínculo o volver a vincular, ¿no? Entonces, ahí puedo editar el vínculo. Si todas las imágenes están en la misma carpeta y se han perdido, cuando vinculo una, todas las demás se van a volver a vincular. Entonces, pues
pues digamos que ahí pues podría uno utilizar el vínculo para las imágenes que estás haciendo en Photoshop o, por ejemplo en Illustrator, entonces uno digamos que ahí sí lo podrías vincular y seguirlo trabajando en Photoshop y mantener ese vínculo. Vas a la página maestra, entonces voy, por ejemplo, voy a insertar aquí en página maestra, aquí en la página maestra A. Entonces quiero que las páginas solamente se marquen en mi página de la derecha, en la de la izquierda no. Entonces voy a utilizar aquí, voy a la página maestra A, aquí doble clic, ahí estoy en mi página maestra, voy a crear aquí un texto, entonces aquí le voy a poner la letra A. Aquí lo que voy a hacer es que voy a aumentarle el tamaño. Ahí está muy chiquito. Pues lo voy a poner grande como para que lo podamos ver, pero ya ustedes después lo ajustan de tamaño, ¿no? Lo voy a poner aquí en esta esquina, ahí, y lo voy a poner entonces en una nueva capa, aquí, que se llame números de páginas. Entonces le doy control X, estoy en esta, clic derecho, pegar en el mismo lugar. ¿Listo? Entonces ahí tengo un texto. Ahí tengo un texto cualquiera. Y ahí lo que voy a hacer, entonces tengo aquí mi texto. Lo que voy a hacer es que entro al texto, selecciono, selecciono aquí pues mi letra A, voy aquí a mi menú que se llama texto, al menú de texto, y aquí en insertar carácter especial. Y lo que le vamos a decir es que ese texto me lo convierte en un carácter especial que se llama número de páginas. Pero entonces me los va a poner solamente en esta página, o sea, en la página maestra A y solamente en el de la derecha. Ya pues en las otras páginas yo haría el mismo proceso si quiero que me salgan, ¿no? El número de páginas. Por ejemplo, en esta página, pues que es de portada, digamos de portada del semestre, pues no quiero que me aparezca, entonces pues lo voy a eliminar, ¿vale? Más bien hagámoslo en la página maestra B. Entonces, en la página maestra B sí quiero que me salga el número de la página. Entonces ahí otra vez voy aquí a mi página maestra B, le doy doble clic, aquí voy al texto, inserto, lo voy a insertar entonces aquí, ahí le voy a dar A, le voy a aumentar un poco el tamaño, aquí 18, 18, bueno, tú le pones el tipo de letra, todo como tú quieras, el tamaño, etc. Entro Entro a mi cuadro de texto, selecciono la letra A y ahí en el menú de texto voy aquí a insertar carácter especial y ahí le coloco en marcadores número de página actual. Entonces ahí le digo que esa sea un texto donde me va a marcar el número de la página donde estoy. Entonces ahí número de página actual. ¿Listo? Voy aquí, voy aquí a mis páginas, es decir, las páginas normales y ahí me aparece pues el número de página. Mira, 5 bueno, 6 7 ahí se va saltando, ¿no? 8 9 10 11 ahí me va saltando, ¿listo? Yo también puedo hacer que, yo también puedo hacer que esta página, digamos, cuando llegue, por ejemplo, digamos, aquí tengo todo una serie de páginas tipo B, y voy aquí a insertar una nueva página, y voy a insertar páginas de tipo A, ¿no? Entonces, de página maestra A, voy a insertar aquí dos, aceptar, para un nuevo inicio. Y después de esa voy a insertar páginas de tipo B, aquí de tipo B, y aquí le voy a decir que me inserte por ahí unas 6.